Bien, jóvenes, vamos a continuar con los temas de cinemática que hemos venido revisando durante la semana anterior. Recordemos que estuvimos comentando algunos conceptos sobre velocidad y un nuevo término llamado aceleración. Comentamos que en el caso límite en el que para la velocidad promedio el intervalo entre entre los dos tiempos en los que se desea determinar qué tan rápido varía la posición respecto al tiempo, se está llegando o se obtiene lo que se conoce como velocidad instantánea. La velocidad instantánea, desde el punto de vista de límites, es el límite en el que, como señalo, el intervalo de tiempo entre dos posiciones de un objeto tiende a cero. Y esto analíticamente coincide con la definición de derivada. De esa manera, la velocidad instantánea se determina como la derivada de la función posición. Y si nosotros estamos interesados en conocer qué tan rápido cambia la velocidad de un objeto cuando cambia el tiempo, entonces podemos hablar de la aceleración promedio como la diferencia entre estas dos velocidades dividido por el intervalo de tiempo en el que ocurre dicho cambio. Ahora, en el caso límite en el que este valor de variación en el tiempo tiende a cero, entonces la aceleración promedio coincide con la derivada de la función velocidad. Y bueno, en eso a grandes rasgos fue de lo que tratamos la clase anterior. Y para finalizar, pues se les dejó esta actividad. Un ejercicio en el que se les proporciona una función de la posición que describe el movimiento de un globo aerostático en el eje vertical. Y con esta información les piden a ustedes determinar cuánto tiempo después de que inicia su movimiento ese globo vuelve a estar parado y qué distancia recorrió cuando vuelve a estar parado. Dos, determinar la velocidad del globo cuando regresa a la posición de la cual partió. Y tres, determinar la aceleración de este globo. Bien, voy a dejar libre la pantalla para que quien guste pueda comentar y exponernos su desarrollo. Si gusta yo, profe, pero deme unos minutos en lo que escaneo mi trabajo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿O alguien más que ya tenga preparado? En lo que esperamos a que nos muestren en pantalla parte del trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda o algo que haya quedado pendiente de la semana pasada?
Me dice, profe, si ya se ve. Sí, ya se ve. Sí, bueno, bueno, ¿le explico o usted lo ve? Adelante, ¿puede explicarnos? Bueno, esta fue la posición bueno, más bien la ecuación que usted nos venía en el problema, en donde teníamos que describir el movimiento de un globo aerostático. Entonces tomé aquí al eje Y en metros en esta gráfica y al eje X o T en segundos, que es pues el eje X. Entonces ahora en la primera pregunta, ¿cuánto tiempo después de que inicie su movimiento el globo vuelve a estar parado y qué distancia recorrió? Pues en primer lugar, se puede decir que al hacer un cálculo con esta ecuación, pero tomando el tiempo en segundos como cero, me dio un resultado de 5 metros. Entonces, esto significa que en el segundo cero, se podría decir de cierta forma, el globo inicia su movimiento a los 5 metros, es decir, el globo en cierta forma ya estaba en el aire, entonces ya comienza su movimiento estando en el aire, es decir, se puede decir. Sin embargo, ahora, graficando la gráfica y todo ello, me di cuenta que ahora si graficamos, más bien, si el tiempo en metros, lo digo, en el tiempo lo igualamos a 1.24 segundos, entonces me da como resultado 17.49 metros, como usted lo puede observar que está en esta gráfica, lo cual pues se iguala a 17.5 metros. Sin embargo, entonces ya al tener estos datos, me doy cuenta que de cierta forma la distancia que recorrió el globo, ya haciendo la operación, que es 17.5 metros menos 5 metros, fue de 12.5 metros, que fue la distancia que recorrió el globo en este caso. Y el tiempo en este caso fue de 1.24 segundos, porque si nos damos cuenta, en este punto que yo calculé es en donde el globo se podría decir que se paró y volvió al mismo lugar al que se encontraba. Entonces, es como si hubiera un cambio ¿cómo puede decirse? De velocidad, pero en sentido contrario, algo así. Y eso fue, pues básicamente este es el punto original en el que el globo dio la vuelta, se podría decir, para regresar a la posición en la que se encontraba. Y fue por ello que me dieron estos resultados. No sé cómo. Ok, hasta aquí pregunta su comentario, jóvenes, sobre lo mostrado por su compañero. No, profe. ¿Alguien obtuvo un resultado distinto? Profe, yo tengo una duda bueno, en esa interpretación. Sí. O sea, yo también hice eso, pero me parece que es que al momento de graficarla, teníamos una parte negativa que empezaba desde el eje cero. Entonces, eso yo lo interpreté como que como tal el objeto había partido, obviamente no a la misma altura que nuestro observador. Sin embargo, su movimiento ya había iniciado en esa fracción, o bueno, en esa parte del eje negativo. No sé si está bien eso. Para graficar, ¿qué valores se consideraron para el tiempo? Este, pues las T's, bueno, el eje X. Ajá, pero ¿qué valores se sustituyeron en la gráfica? Ah, voy. Porque bueno, aquí nos están mostrando que el Bueno, tiempo parte de cero sí, y eso tiene sentido. Y sí. cuando t vale cero, vemos tan solo de evaluar este dato en la ecuación y que la posición es de 5 metros, la posición Sí. inicial. Es que como tal, bueno, hice un procedimiento similar. Solo que yo en vez de sacar puntos, decidí sacar el máximo. O sea, si calculo el máximo punto de mi función, sí me da la misma coordenada. Entonces supongo que también eso tiene que ver. Ok, entonces, bueno, ya regresando al punto anterior, ¿cuál es dato?
¿cómo se obtienen esos datos o valores negativos? No entiendo. Bueno, es que la verdad usé una graficadora. No sé si teníamos que hacerlo como tal. O sea, para interpretar la gráfica, digo, la función, como que de la mejor manera posible, pero pues supongo que también tiene que ver eso del tiempo. Entonces, no es distinto de lo que tiene mi compañero. Bueno, no sé qué gráfica se obtuvo en la graficadora, puesto que no me queda claro qué valores para el tiempo se ocuparon. Pero aquí, para darle un significado físico al problema, t no puede ser negativo. No. Eso queda descartado. Y aún así, aunque en una graficadora o en algún paquete que ustedes gusten utilizar, la gráfica les considera valores negativos para la variable independiente, que en este caso es el tiempo, de antemano esos valores uno los tiene que descartar, puesto que para el tema que estamos abordando no tiene ningún significado físico t negativo. Así que la gráfica debe de empezar con t igual a 0 y por lo tanto una posición de 5 metros, como nos están mostrando aquí. Y entonces, ahora, el procedimiento, ok, el LC1.24 se encontró directamente de la gráfica, por lo que entiendo. Es pregunta para todos, ¿verdad? No, Ah, Perdón, para profe. Ajá. Perdón. ¿Cuál fue la pregunta? que si ese valor de 1.24 segundos se obtuvo de leer la gráfica. Se podría decir que de cierta forma sí, aunque se puede decir que grafiqué esta ecuación en GeoGebra y a partir de ahí me guié un poco para darme cuenta de cuál era el punto intermedio o el punto. Es que al graficar simplemente me di cuenta que la gráfica tomaba una forma tipo parábola invertida. Entonces, si decía que el globo se paraba en cierto punto y volvía al mismo lugar, me di cuenta que entonces el punto en el que se puede decir que termina la curvatura es el punto en el que el globo se paraba para que regresara a la posición original en la que se encontraba. Entonces, tomé a ese punto como referencia para, para, para guiarme sobre en qué segundos se encontraba y en qué tiempo exactamente se encontraba, obviamente tomando como referencia el eje de las X y de las Y. No sé si me di a entender. Ok, pero bueno, me parece bien, solo que entonces hay digamos, no es un problema importante, pero sí hay que tener cuidado porque el resultado es susceptible a que nosotros veamos la gráfica eh, con mucha definición. No sé si me explico. Si uno grafica, lo cual no hay ningún problema, de hecho fue un comentario que les hice, una sugerencia, que pudieran graficar la posición para darse cuenta eh, como una especie de apoyo sobre lo que está sucediendo, pero que el problema se tiene que resolver analíticamente. Si uno lee de la gráfica, como menciono, está pues podría cometer un error a la hora de dar un cierto valor, por ejemplo aquí 1.24, pero será 1.24 con más decimales o es un redondeo. Entonces, ¿de qué otra manera se puede calcular? Recordando cuál es la interpretación de la velocidad desde el punto de vista del cálculo. Y recordemos, la velocidad se relaciona con la derivada de la función posición. En este caso, cuando hay un cambio en la dirección de movimiento del objeto, porque va subiendo, alcanza aproximadamente, por lo que entiendo, una posición por arriba del nivel de suelo de 17.49 metros o 17.15 metros. Una vez llegado a esa posición, comienza a descender, o sea, regresa al suelo. En esa posición en la cual cambia de dirección, ¿cuánto debe de valer la velocidad?
0. 0. Y por lo tanto, ¿cuánto debe de valer la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto? 0. 0 también. Entonces, este problema es equivalente a encontrar el máximo de la función que se Sí, les está proponiendo. profe, bueno, ahorita que terminemos de ver el procedimiento de mi compañero, puedo mostrar el mío. ¿Sí está bien? ¿Ok? Entonces, ahí está una forma de analizar el problema sin recurrir tal cual a la gráfica, porque, como les menciono, leer la gráfica podemos cometer un errorcillo ahí, ¿no? De qué tan definida sea la gráfica, ¿no? Si es una línea gruesa o si es muy delgada. Entonces, bueno, para evitar ese tipo de posibles errores, uno pudiera resolverlo analíticamente y después comparar con la gráfica. Así que, bueno, leer de la gráfica directamente, hay que ser cuidadoso simplemente, ¿no? Hay que ser muy, muy cuidadoso. Pero bueno, no está mal el procedimiento. Ahora, ya que se tiene eso, ya que sabemos que el tiempo estimado para el cual la velocidad se hace 0, es decir, el globo termina en reposo, podemos calcular la posición, que aquí da de 17.5 metros. Y eso a nivel de suelo. Y entonces la distancia que se recorre es la diferencia entre 17.5 metros y menos 5 metros que el objeto ya tenía desde un inicio, dándonos una distancia recorrida de 12.5 metros. Ok, bien, hasta aquí me parece correcto. Ahora, esa gráfica que está al lado, ¿cómo se obtuvo? Esa es una gráfica, se podría decir que velocidad-tiempo, en Ajá, donde al darme cuenta, se podría decir de cierta forma que cuando por el eje Y de esta otra gráfica avanzaba, mientras avanzaba hacia los 1.24 segundos y iban aumentando los metros en cierta forma, se podría decir. Entonces, se puede decir que mi velocidad iba decreciendo porque me iba acercando al punto en el que iba a regresar se puede decir que a mi posición original. Entonces tomé eso como referencia en que mi velocidad iba decreciendo hasta llegar a un punto en el que mi velocidad iba a ser 0 y entonces iba a aumentar de cierta forma y fue así como obtuve la gráfica de velocidad-tiempo. ok. Si la quisiéramos obtener, bueno, entonces eso entiendo que es como una especie de bosquejo, ¿no? De cómo Sí, se sí, podría sí. pensar ese el comportamiento. Si quisiéramos conocerlo, o sea, tal cual el comportamiento de la velocidad, ¿qué tendríamos que hacer? Pues fue cuando derivamos, ¿no? Derivamos la función posición, nos da la función de velocidad. ¿Ese es para la segunda pregunta o sigue en la primera? Seguimos aquí. Digamos, el comentario surge por Ah, la función que ya está ahí al lado. bueno. Ok, bueno, Es que nos entonces, podemos, sí, bueno, yo como lo interpreté fue que tenemos la función posición y esa función posición tiene pues la forma de una ecuación de una parábola, solo que no me acuerdo cómo son. O sea, función parábola con el piquito hacia arriba. ok. Entonces, supongo que también eso nos puede dar una idea de la interpretación geométrica de la función. Ok, bueno, la ecuación es una ecuación cuadrática, como bien lo señalan, y que abre hacia abajo. Sí, Entonces, bueno, en ese sentido no creo que haya mucho problema. Lo que me interesa a mí es que, digamos, puedan ustedes, sin problema, poder pasar bueno, poder hablar de estas funciones sin ningún problema. Si les dan la función posición, poder determinar la función de velocidad y de esta determinar la función de aceleración, que de hecho es lo siguiente que tratan del problema. Podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Para recordar qué nos menciona. Ok, nos pide determinar la velocidad cuando el globo regresa a la posición de la cual partió. Ahí, ¿cómo lo encontramos? Pues como usted nos había comentado, la ecuación para encontrar la velocidad o velocidad simple o velocidad instantánea solamente teníamos que derivar la función principal. Entonces lo que hice fue derivarla y me dio como resultado la primera derivada que es 20 menos 16t, en donde solamente se puede decir que
Después sustituí t por 2.5 segundos, que básicamente es el tiempo en el que el globo tardó en volver a la posición original en la que se encontraba. Y eso me dio como resultado menos 20 metros por segundo, en donde, pues sí, 2.5 es el tiempo en el que regresa a su punto de origen. Ok, ese 2.5 segundos también se determinó por la gráfica, me imagino. O se determinó Sí, analíticamente. no, ese sí se determina por la gráfica, porque se puede decir que al ver mi función graficada, me di cuenta que había un punto en el que pues se encontraba a la misma altura en metros que, ¿cómo se dice? Que mi punto original. Entonces yo tomé a ese punto como como cuando el globo ya había regresado de dar la vuelta, se puede decir de cierta Ajá, forma, y así ok. tomé como el tiempo en el que mi globo se había tardado. ¿Y cómo podríamos determinar ese valor analíticamente? Ahorita nos L- estamos apoyando de la gráfica, pero ¿cómo podríamos determinar ese valor de forma la- analítica? Lo que yo hice fue encontrar las intersecciones ¿De quién con qué? del eje, bueno, de la función posición con respecto del eje X. Pero creo que está, bueno, creo que, o sea, el procedimiento creo que sí se puede aplicar para la función que tiene mi compañero. Sin embargo, creo que me da un resultado diferente porque yo lo había tomado desde que salí, bueno, desde que cruzaba a través el eje X. O sea, desde que se podrá interpretar que él estaba en dirección horizontal al observador. Ok, bueno, ahorita lo revisamos entonces para contrastar. Bueno, entonces regresamos a la pregunta anterior, a la 2, y concluimos que de acuerdo a la gráfica, a los 2.5 segundos después de iniciar el movimiento, este globo aerostático regresa a su posición original de 5 metros por arriba del suelo. Y se encuentra una velocidad de menos 20 metros sobre segundo. Bueno, aquí un comentario sobre la notación. Del lado izquierdo tenemos la expresión v con vector. Y del lado derecho tenemos un escalar, menos 20 metros sobre segundo. ¿Qué nos está haciendo falta para que la notación sea totalmente correcta? ¿Qué podríamos agregar o podríamos quitar para arreglar la notación? Esa sí es pregunta para todos. Si alguien conoce la respuesta, lo puede comentar. ¿De acuerdo? La observación no es a nivel de cálculo, es a nivel de notación. ¿Para, para qué cosa? Para corregir la notación, en el enunciado o desarrollo del problema 2, aparece B con flecha, 2.5 segundos, es decir, se está evaluando la velocidad en ese tiempo. Y eso es igual a 20 menos 16 por 2.5, ¿No les faltan igual a las menos 20. componentes? ¿Qué estaría haciendo? Nos falta en eso que está escrito para que la anotación sea 100% correcta. ¿O qué Las, deberíamos quitar? es que nos mencionaba que la velocidad es una cantidad vectorial. Exacto. Entonces le faltan sus componentes. ¿Qué componente sería aquí? Ay, ¿En qué eje se está moviendo el globo en aerostático? Y, en Y. Por lo tanto, Es J, digo, así, J. exacto. Para que esto tenga sentido vectorial correcto, en el menos 20 metros sobre segundo habría que agregar el vector unitario J. ¿Vale? ¿Eso qué nos estará indicando? Que la velocidad de este globo aerostático, después de 2.5 segundos, es de 20 metros sobre segundo con dirección Y negativo. ¿Y eso tiene sentido? Es que creo yo que el signo solamente nos indica este, la dirección, ¿no? Del movimiento. Sí. Entonces, pues yo creo que sí, ¿o no?
¿Ustedes qué creen? ¿Tiene sentido que aparezca ese Es menos que 20 metros sobre segundo? en el ejercicio que hicimos el jueves, sí nos aparecían velocidades, sí, velocidades negativas. Y en este caso, ese signo menos a que ¿Se puede finalmente interpretar que está cayendo? Bueno, o que está regresando hacia el observador. que se está moviendo de arriba hacia abajo, que va en dirección Sí. hacia el suelo, y si en el suelo se encuentra el observador, bueno, se dirige hacia el observador. Entonces, ese signo menos que ya aparece en la velocidad tiene esa interpretación. El movimiento es hacia el, digamos, hacia el eje Y negativo. ¿Correcto? A ver si se distingue de J. Sí, sí se distingue. Entonces ahí está. Ahora sí, ya tiene toda digamos, la anotación. No, no es tanto el cálculo, sino es más la anotación, que hay que cuidarla también. Ok, y entonces ya al final, después en el problema 3 que nos pide, Ya nos pedía la aceleración instantánea o aceleración simple, en donde pues era sacar como la segunda derivada de la primera derivada que ya tenía. Entonces pues lo único que hice fue derivar esta función en donde me dio -16. Y como ya no había un tiempo en el cual igualar o una variable t, entonces lo único que hice fue pues ponerla así como -16 metros sobre segundos al cuadrado. No sé si esté bien esa parte. ok, ajá, bueno, me parece que la derivada es correcta. No sé si de los compañeros tengan alguna duda sobre el resultado. No, profe. Aquí entonces se está presentando el caso en el que este globo aerostático presentó una aceleración constante. Como no depende del tiempo, quiere decir que en todo su recorrido, su aceleración siempre se mantuvo con un valor en módulo de 16 metros sobre segundo cuadrado, y ese menos que indica. Que pasado un tiempo comenzó a desacelerar. O nuevamente que va de arriba hacia abajo. A ver, ¿qué pasó? A ver, para empezar, ese signo negativo indica que la aceleración siempre fue, vectorialmente, es un vector que apunta hacia el eje Y negativo. En todo momento, eso es lo que pasó con esta aceleración. Mantuvo su valor, su módulo de 16 metros sobre segundo cuadrado, así como su dirección hacia el eje Y negativo. Es una aceleración constante. ¿Preguntas o comentarios sobre este resultado? No, profe. Ok, bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, vamos a ver la otra forma, bueno, que nos pueden presentar para resolverlo. Entonces, bueno, en este caso nos han dado la respuesta viendo o analizando una gráfica. ¿Ya se ve? ¿Ya? Bueno, lo traté de ir redactando pues para ir practicando, ¿no? Porque también eso me fue. Entonces, bueno, aquí ya declaré que teníamos la función posición con y medida en metros y t en segundos. Y bueno, ya las instrucciones, ¿no? A esto sí lo puedo ignorar porque no eres como relacionado a la primera pregunta del problema. Entonces, pues aquí ya dice que para encontrar la posición máxima podemos calcular el punto máximo de la función, que sería el que se encontró en la gráfica de mi compañero. Y bueno, aquí lo de la parábola. Aquí están Esta es la ecuación general de la parábola y ¿cómo se le podría sus valores para la fórmula general dentro de la fórmula de la función posición?
tengo que 5 cuartos es mi posición en X y 35 medios es mi posición en Y. Aquí era lo que le comentaba de que como también tenía parte, o bueno, el eje X partía desde el eje negativo, no sabía si sumarle esa fracción de segundo, porque usted nos había comentado que el tiempo no se le puede dar un valor. Entonces no sabía si sumarle ese punto 25 fracciones de segundo a todo el recorrido o no. Mm, a ver, es que no me queda claro dónde viene, de dónde surge esa pregunta de tiempo negativo. Aquí lo que estoy entendiendo es que eh, dado que la ecuación de posición tiene una expresión parabólica, lo que se hizo fue analizar mm, desde el punto de vista geométrico esa Sí, ecuación de la parábola. sí, y bueno, para obtener su máximo, iba a calcular el rango, pero creo que pues es mejor el máximo, el punto máximo, ¿no? Entonces, pues de aquí le digo que aquí este es mi componente, entre comillas, en X, que es el tiempo, y este es mi componente en Y. Ok, entonces aquí lo que se determinó fue el vértice de esa parábola. Sí, Ok, ahora el vértice, eh, 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 bueno, recuerden ustedes que una curva parabólica tiene un vértice y ese vértice pues satisface ciertas ecuaciones, ¿no? Para determinar una ecuación que en este caso abre hacia abajo. Ahora, ese vértice también se puede interpretar, para este caso, como el punto máximo de esa gráfica parabólica, lo cual arroja el valor de 5 cuartos en el eje horizontal, que en este caso coincide con el valor del tiempo. Y el eje vertical, el valor de 35 medios, nos indica la altura o la posición a la cual se encuentra el globo aerostático en el tiempo t igual a 5 cuartos de segundo. ujú. Ok, ajá. Y entonces, el valor, sigo sin entender de dónde viene la pregunta o por cómo surge la pregunta con el tiempo. Es que, bueno, o sea, haga de cuenta que al momento bueno, espere, no sé si está viendo mi pantalla de Google. Solo se está proyectando el Ah, PDF. ok, es que es que venimos saliendo de examen, profe, entonces lo tenía abierto. ¿Ya se ve? Bueno, ¿lo puedo graficar? ¿Lo puedo graficar de rápido? Sí. De esta parte, es al momento de analizar, o sea, la gráfica nos da esto en cuestión, ¿no? Pero esta parte es la que, o sea, yo tomé como el observador estaba aquí, pero no estoy diciendo que tenga tiempo negativo, sino que el tiempo pues no puede tener dirección, por eso no sé, no sabía si sumarle este tramo, por así llamarlo, al tiempo total que es desde que parte desde aquí hasta que está aquí, pero creo que no, más bien no por lo que nos comentaba. Ok, es que no tiene ningún sentido a hacer algo con ese tiempo, con los tiempos negativos. No tienen ni sumarlos, ni restarlos, dividirlos, simplemente no se consideran, porque el movimiento arranca Desde que de, se intercepta con el observador. desde evaluando t igual a cero. Cuando uno hace una medición en el tiempo, cuando ustedes, por ejemplo, miden cuánto demoran en ir de un sitio a otro, no toman en cuenta lo que hicieron antes de, por ejemplo, salir de casa o subir o ponerse en la carretera, ¿no? A tomar carretera. Toman en cuenta desde el momento en que están en cierto punto en adelante. Es lo que se hace en la vida cotidiana, ¿no? Si yo quiero saber cuánto demoro de tal a tal lugar,
no considero en mi reloj, de manera implícita, de manera inconsciente, nosotros asumimos que cuando miramos el reloj empieza a tomarse el tiempo t igual a 0. Y empezamos a contar. Me voy a tardar media hora, me voy a tardar 45 minutos, me voy a tardar, no sé, 3 horas. Pero es lo que hacemos. Entonces, cualquier tiempo antes de hacer esta observación, esta medición, no se desecha. No tiene sentido incluirlo. Cuando ustedes, concretamente, salen de un sitio a otro y demoraron, no sé, por poner algo, ¿no? 1 hora en prepararse, levantarse de la cama, arreglarse, tomar algo para desayunar y demás. Ese tiempo invertido de 1 hora no se lo suman a lo que van a demorar una vez que salgan de casa para llegar a tal lugar, ¿cierto? ¿O si lo hacen? No. No. Desde el momento que salen, ponen un pie en la calle hasta el lugar al que van, consideran ese tiempo de demora. ¿Cuánto van a tardar? Y todo lo que pasó antes, no lo consideramos. Es lo mismo aquí. En t igual a 0, el globo aerostático se encontraba en la posición de 5 metros. A partir de ese momento comenzamos nosotros en nuestro cronómetro a medir el tiempo. Lo que haya sucedido antes, sea lo que sea, no se considera. Por esa razón, el t negativo aquí no nos interesa. No tiene interpretación física, ni tampoco nos interesa. Son los dos argumentos que se pueden dar para que en esta gráfica uno pueda cortar el dibujo en t igual a 0. Sí, sí. Sí, ¿Vale? bueno, o sea, 5 cuartos es 1.25 segundos, Ok. que es más o menos lo que tenía, más bien creo que lo que tenía mi compañero. Y bueno, y 35 medios son 17.5 metros. Ok. Y bueno, esa es la pregunta 2. Ok. Ahí que se determinó la velocidad que tiene el objeto Sí, una vez que regresa cuando, a la posición que tenía al inicio. sí. Y es aquí donde le comento que yo pues calculé bueno, el tiempo que tardaba en volver a cruzar el eje X, pero de ahí tengo como una variación como por 0.3 metros. Sí, porque, bueno, o sea, calculé la intersección en el eje X, que y es igual a 0, igual a mi función posición a 0. Pues resolví, me dio que era, más bien completé trinomio cuadrado y me di. Ok. A mí me surge una pregunta. ¿Por qué igual a 0? ¿Por qué y igual a 0? Ah, porque es la intersección en el eje X, ¿no? Entonces y, bueno, me faltó aquí declarar que, bueno, la función yt es igual a y, para que esto sea correcto. Ok. Pero, a ver, ¿cuál era la posición del objeto cuando inició su movimiento? Sí, es que era lo que le comentaba, de que aquí yo lo interpreté con la forma geométrica de la función como tal. Por eso le digo que me sale como 0.3 metros con 66 centímetros más que la respuesta de mi compañero. Ok, pero es que aquí hay algo que no sé, no me está cuadrando. A ver, ¿cuál es la función de la posición para este globo aerostático? Esta, la de menos 8t cuadrada más 20t más 5. Esos tres términos dan la función posición. Sí, Ok, y se quiere conocer la velocidad cuando el objeto regresa a su posición inicial. ¿Cuál era esa posición? bueno, sí, es que eso lo hice sin conocer la gráfica. Pero se puede, Entonces, pero se puede conocer. ¿Cuánto vale la posición? ¿Cuál era la posición del objeto al iniciar su movimiento? bueno, tenía que haber hecho lo de t igual a 0, entonces me hubiese dado que es 5. Ajá. Y entonces Luego, ese 5.
tendría que conocer el tiempo que tarda de partir desde 5 hasta otra vez que cruce en la línea del 5. Bueno, pero Es, con la... sí, eso es lo que se tiene que hacer. Tomar la función posición, así como lo están dando, e igualarla a 5. Y por Al hacer ejemplo, eso, perdón, sí, continúe. ok, al hacer eso, lo que se puede conocer es el tiempo que tarda este globo aerostático en ir y regresar. Y regresar, sí. Es lo que le iba a podemos modificar la función posición. Bueno, en ese caso ya nos dijo que sería igualando la 5 y este 5 se va con este y ya tendríamos esto que tenemos aquí, el menos 8t cuadrado más 20t igualado a 0 otra vez y eso ya sería la función, bueno, esta parábola que tenemos aquí, ¿no? Así es. Sí. No sé si para todos va quedando claro lo que se está comentando aquí. ¿Cuál es el procedimiento analítico para resolver la pregunta 2? La función posición depende del tiempo. Y en particular podemos estar interesados en conocer el tiempo que tarda ese globo aerostático en ir y regresar. ¿Cómo determinamos explícitamente ese tiempo? Igualando la función posición a la posición que sabemos que tiene el globo en t igual a 0, que son 5 metros. Entonces, vamos a llegar a una ecuación cuadrática que se puede resolver, donde la incógnita es el tiempo. Y una vez que uno identifica eso, lo que le toca hacer es resolver esa ecuación cuadrática para encontrar los valores del tiempo para los cuales esa ecuación cuadrática se satisface. Por esa razón, ahora, en este problema, ¿qué se está haciendo? Bueno, en lo que nos están mostrando aquí en pantalla, se está conociendo el tiempo para el cual el globo llegó al suelo. Este procedimiento que está aquí en pantalla nos está diciendo el tiempo que tardó el globo en llegar al nivel del suelo, porque ya se tomó como 0. No sé si esto es claro para todos. Por esa razón también, la velocidad que se obtuvo es de menos 23.63 por segundo, porque el globo, para llegar al suelo, aumentó todavía más su velocidad. Sí, 3.66 metros por segundo más. sí, exacto. O sea, que este resultado está en lo que se nos está mostrando en pantalla, se está analizando una situación posible en la que el globo llega al suelo, llega a tocar el suelo. ¿De acuerdo? Es lo que estaría pasando. Esta solución no está mal, solo que está resolviendo una situación distinta a la que nos pregunta el problema. Y bueno, creo que solamente hice un cálculo para la posición, bueno, para el valor de t, el que es positivo, porque no, bueno, no sé qué nos daría si lo hago con el negativo. Supongo que la velocidad inicial cuando lo suelta, pero No, bueno, tiene, medio. no, ¿Mande? tendría, no tendría sentido tomar un tiempo negativo. Sí, O sea, esa raíz pero negativa bueno, se la descarta. velocidad se haría positiva, profe. Pero, ¿qué sentido tiene evaluar en un tiempo negativo? Si el No, sí, movimiento del objeto, del globo, arrancó en t igual a 0. Aquí hay dos formas de analizar el resultado. Desde el punto de vista algebraico, claro, uno puede considerar la t negativa y encontrar que la velocidad es positiva y vale 23.66. Pero, ¿qué significado tiene eso?
sabiendo de antemano que el movimiento del globo arrancó en t igual a 0. Bueno, eso sería en el caso en el que pues parte desde el suelo. Pero Una no. situación hipotética en la cual parte del suelo podría ser, solo que en este caso no está Sí, ocurriendo eso. sí, exacto. Y bueno, pues la última aceleración, pues solamente era derivar. Bueno, aquí digo que puedes hacer una doble derivada a la función posición o solamente derivar la función velocidad. Y ya. Ok. Y entonces la aceleración Sí. es de menos 16 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, como nos lo habían comentado anteriormente. Sí. Ok, bien. ¿Dudas, jóvenes, hasta aquí? Entonces, con los procedimientos aquí mostrados por sus compañeros. Creo que no, profe. En el último nada más lo único fue derivar la que había dado de velocidad. Derivar la función velocidad para encontrar la aceleración. Así es, eso fue lo que se hizo en el último inciso, o el problema, la parte 3. Ok. Y eso ya les da la aceleración. Así que bueno, para que eso no quede tan hacia la ligera, en el problema que se les dejó de tarea, también cómo encontrar el tiempo que tarda en subir y en detenerse este globo aerostático. No hay que olvidar la interpretación geométrica de la derivada. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto dado. Entonces, como vimos la clase pasada, si nosotros vamos mapeando, vamos construyendo rectas tangentes a la gráfica de una función posición, lo que estamos encontrando es la velocidad. Y en particular, cuando ese objeto llega a su punto más alto, en ese momento, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto, aquí este t, vale 0. Y si la pendiente de esta gráfica vale 0, quiere decir que la velocidad instantánea en ese justo momento también tiene un módulo igual a 0 metros sobre segundo. ¿Y eso qué significa? Que el objeto se ha detenido momentáneamente, pero se ha detenido. Entonces, lo que habría que hacer es derivar la función posición respecto al tiempo e igualar a 0. Y este procedimiento de tomar la derivada e igualar a 0 sirve como procedimiento para encontrar el punto crítico en una función. Es lo que de hecho es lo que se está pasando aquí. Este punto que ustedes en la gráfica lo pueden ver como un máximo o en el método geométrico lo pueden identificar como el vértice de la parábola, coincide con el punto crítico de la función. Así que esta es otra forma para encontrar el valor para el cual la velocidad se hace 0. Derivan la función posición e igualan a 0 esa derivada. Porque están diciendo que la velocidad vale 0 en ese instante de tiempo. Una vez que hacen eso, una vez que igualan a 0 la derivada, que en este problema, si no mal me recuerdo, sería de 20t menos, ¿era qué? 8, 16t, ¿verdad? 20 menos 16t. Sí, profe. Ok, una vez que igualan a 0 esto, el resultado es de 20 16avos y eso es igual a 5 cuartos. Profe, ¿Sí? el 20 menos 16t ya es la derivada de la función inicial, ¿no? Sí, esa ya es la derivada igualada a 0. La derivada de la función posición. Ok. Y entonces vean que de ahí se obtiene también el mismo valor que sus compañeros encontraron, empleando sus dos métodos, el gráfico
o el geométrico. Entonces, mediante el cálculo diferencial también llegamos al mismo resultado. ¿Vale? Entonces, bueno, por cualquier cosa, no olviden ese procedimiento. La interpretación que tiene la derivada es muy poderosa. Entonces, les puede ayudar en algunos de los problemas que tienen que resolver como parte de este tema. Bien, continuamos entonces con lo siguiente. ¿Cómo se ve la función posición en el plano, por ejemplo? Se verá así. La función posición es igual a una componente X que va a depender del tiempo, dirección Y, más una componente Y que también va a depender del tiempo en la dirección J. ¿De acuerdo? Entonces vean, aquí estas dos son funciones que van a depender del tiempo. Pueden ser funciones cuadráticas, como las que ustedes trabajaron en el problema anterior, cúbicas, exponenciales, no sé, logarítmicas, de tipo seno o coseno. Bueno, cualquiera de esas funciones aquí podemos tener. Entonces, una vez que tenemos esto, que identificamos que las componentes del vector posición serán funciones del tiempo, podemos determinar la velocidad de la partícula tan solo tomando la derivada de esa función. Aquí está. La velocidad, que es un vector, no hay que olvidarnos de ello, la velocidad instantánea es igual a la derivada de la función posición. En este caso, vamos a tener que derivar estas dos funciones respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Así que habrá que conocer para un problema concreto cuánto vale la derivada de la función en el eje X o cuánto vale la derivada en el eje Y. Y esto nos da lugar a esta última igualdad. Vean, la derivada, aquí estamos aplicando una regla que ustedes conocen perfectamente. Cuando quieren calcular la derivada respecto a X de una suma de funciones, ¿eso a qué es igual? A multiplicar cada componente. No, estoy hablando de funciones que ustedes conocen. Las reglas Ah, de derivación que ustedes conocen. ¿Cómo se desarrolla la derivada de una suma de funciones? Que la derivada de la función f de x se le suma a la derivada de la función g de y, ¿no? Exacto. Entonces se calcula la derivada de f respecto a x y se le suma la derivada de la otra función. ¿Sí recuerdan esa propiedad todos? Es la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Y es lo que estamos empleando aquí. Justamente esta regla de derivación que ustedes conocen. Tenemos dos términos que se están sumando y van a ser derivados respecto a la variable tiempo. Entonces, ¿cómo hay que proceder aquí? Derivando cada término. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y entonces, lo que estamos aquí observando es que vamos a tener que derivar tanto la función en la componente X como la función en la componente Y. Y eso significa entonces que estamos encontrando la velocidad instantánea en cada dirección, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario sobre lo mostrado ahora en pantalla? Ese procedimiento es el mismo que hicimos para el problema, ¿verdad? No realmente, porque en este caso, en esta situación que le estoy planteando, estamos considerando que el vector posición tiene dos componentes, es decir, ya es un movimiento más general.
Ya no solamente hay un movimiento en el eje X o solo en el eje Y, sino ya es una combinación de ambos. Aquí la partícula, vean, se está moviendo en el plano XY. Ah, ok, ya cuando tenemos, por así decirlo, velocidad en el eje X como velocidad en el eje Y. Así es. Y, por ejemplo, un caso particular, como ¿qué situación podría darnos así que tenga ese comportamiento? El caso del globo estático que ustedes resolvieron. Pero ese no solo tenía velocidad en el eje Y. Así es. O no entiendo la pregunta. Bueno, es que más bien no sé si mi pregunta estuvo bien. O sea, me refiero a que va a haber velocidad tanto en el eje X como en el eje Y para este tipo de situaciones, ¿o no? Todo va a depender de la función que esté aquí en cada componente. Dependiendo de la función que aparezca en cada componente, puede ser que un objeto no presente velocidad en alguna de las componentes, en alguna de las direcciones. Pero, o sea, suponiendo que ambas tienen funciones, sí, o sea, yo creo que es lo que se refiere, o no sé si es eso lo que dice Luis, que si en cada, tanto en X como Y tiene su función, entonces también cada uno va a tener su velocidad. En cada eje sí va a haber una velocidad. Por ejemplo, si ponemos la función posición que sea de la forma 3 metros y más 2 metros sobre segundo por TJ, si derivamos esa función, ¿qué les queda? Bueno, voy a encontrar la velocidad realmente. La velocidad como función del tiempo es igual a la derivada de esa función respecto al tiempo. Y de acuerdo a esto que está aquí apareciéndonos, para encontrar la velocidad hay que derivar cada componente. ¿Cuánto vale la derivada respecto al tiempo de la cantidad 3 metros? Dirección Y. Cero, ¿no? Así es 0, porque es una constante. Sí, profe. Igual para la otra, ¿no? Entonces, Entonces será 0 metros sobre segundo, dirección Y. Más, ahora vamos al siguiente término. El siguiente término es 2 metros sobre segundo T en la dirección Y o J aquí. ¿Cuánto vale su derivada respecto al tiempo? 2. 2 metros sobre segundo. Dirección J. Y entonces, ¿qué podemos notar? Que para esta función posición, el objeto no tiene velocidad en el eje Y o en el eje X, pero sí tiene en la dirección Y. Así que dependiendo en este caso de estas funciones, podría ocurrir que un objeto tenga una velocidad cuya componente X sea 0, pero no su componente Y. No sé si esto resuelve la pregunta que se planteó. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, repito, todo va a depender, o sea, lo que se obtenga aquí como velocidad en el eje, bueno, como la componente X de la velocidad o como componente Y, va a depender de qué funciones tengamos en la posición. Como vemos aquí, la partícula solamente se está desplazando en el eje, bueno, está cambiando su posición en el eje Y. Es decir, vean, si esto lo graficamos, voy a borrar esto y vamos a graficar ese vector posición para que vean por qué la velocidad solamente tiene componente y no X. Este vector posición me dice cómo estoy ubicando la partícula en el plano. Me dice 3 metros sí, ok.
Entonces voy a dibujar un vector que salga del origen, que tenga 3 en el eje X. Entonces, ahí está. Son 3 metros en el eje X. Pero en el eje Y, ¿qué está pasando? Que está cambiando la posición. ¿Lo notan? La posición en el eje Y depende del tiempo. Entonces, esta partícula, en un cierto momento, se encontrará aquí. En un siguiente instante de tiempo, se va a encontrar acá arriba. En otro instante de tiempo, acá arriba también. Si unimos estos puntos rojos, estos 3 puntos tienen en común que todos se encuentran a la misma distancia de 3 metros respecto al origen, en el eje X. Pero en el eje Y, ¿qué está pasando? Que todos estos vectores se están alejando, porque la partícula se está moviendo en esta dirección. Por esa razón, la velocidad solamente tiene componente Y. Porque la partícula está fija en la posición X, pero no así su posición en el eje Y. Su componente en el eje Y sí se está moviendo. Profe, ¿Sí? entonces de cierta forma el vector velocidad se puede decir que siempre solamente se va a componer se va a componer de un componente, ya sea en Y o en X, dependiendo de cómo lo usemos en la ecuación. No, también puede que tenga 2 componentes. Pero solamente eso en caso de que en nuestro plano, tanto en Y como en X, se maneje en metros. Bueno, se manejen en la misma, ¿cómo se puede decir? En la misma, bueno, metros por segundos, ¿no? Tanto en Y como en X, solamente ahí es cuando sí va a tener 2 componentes, ¿no? No, creo que no entiendo muy bien la pregunta. Es que, por ejemplo, aquí en la gráfica que usted dibujó, en el eje Y representa la velocidad, que es metros sobre segundo, mientras que en X se representa los metros, ¿no? No. No. En esta gráfica estoy representando el vector posición de una partícula que se mueve en 2 dimensiones. Consideremos la función posición r de t igual a 3 metros i más 2 metros sobre segundo por el tiempo j. ¿Qué unidades tiene el producto de 2 metros por segundo con la variable t, que denota tiempo? Esta cantidad, ¿qué unidades tiene ese producto? Metros sobre segundo. Esta cantidad, la encerrada en amarillo, ¿No sería metros sobre segundo al cuadrado? Sí. si fuese así, no podría ser una componente del vector posición. ¿Cómo dijo que era la pregunta, profe? ¿Cuáles son las unidades de lo que está encerrado en color amarillo? Las unidades del producto 2 metros por segundo por la variable t, donde t se mide en segundos. Metros. 2 metros. Metros. Entonces, esto que está en color amarillo, todo eso que está en color amarillo, tiene unidades de metros. Ahora, por lo tanto, toda esta ecuación legítimamente es un vector de posición. Nos está ubicando una partícula. ¿Cómo se verá esta función posición si lo graficamos? Entonces, ese es el eje X de la posición, que se mide en metros. Ese es el eje Y de la posición, que se mide en metros.
Cuando t, ojo aquí, cuando t vale 0, ¿cuál es la posición de la partícula? 3 metros, 3 ¿no? metros. ¿3 metros solamente? No, posición. Posición, es un vector. 3 metros, sí. 3 metros Tres. y. Entonces ahí está. Voy a dibujar con otra línea gruesa. Ok, así creo. No, está muy delgada. Esta, ahí está. Ese es el vector 3 metros y. Esa es la posición de la partícula cuando t vale 0. El tiempo vale 0 segundos. ¿Cuál es la posición de esa misma partícula, pero cuando ha transcurrido 1 segundo? 5 metros. Bueno, 3 metros y 2 metros J. Ok, entonces su siguiente posición es 3 metros y más 2 metros J. Entonces ya se encuentra aquí. Ahí está la partícula. Cuando el tiempo es de 2 segundos, ¿cuál es la posición de esa partícula? Sería 3 metros y 4 J. Bueno, 4 4 metros. metros J, exacto. Entonces, en el eje X siguen siendo 3 metros, pero en el eje Y son ahora 4 metros. ¿Notan lo que está sucediendo? La partícula está avanzando en esta dirección dada por la flecha en color blanco. En el eje X está siempre alejado 3 metros del origen. Pero ¿qué pasa en la suposición en el eje Y? Avanza de forma positiva. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces es por eso que decía que, bueno, hace rato al derivar, decía que sobre I no tenía velocidad, que era 0I. 0 metros sobre segundo y. Ajá, Así es. Porque y por como está avanzando, se podría decir, sobre nada más sobre el eje Y está, digamos, elevándose. Por eso es que habíamos dicho que era 2 metros sobre segundos J, ¿no? su velocidad es correcto. Digamos, la gráfica, si bueno, calculamos la velocidad así explícitamente, que es un vector, que hay que hacer, derivar lo que tenemos aquí. Ya la derivada me la habían proporcionado, ¿no? Que era 0 metros sobre segundo i, más 2 metros sobre segundo j. 2 metros sobre segundo j. Entonces, si ahora graficamos la velocidad en ambos ejes, el eje X aquí es componente X, porque es la gráfica para la velocidad. Y el eje vertical va a ser la componente Y de la velocidad. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Que la velocidad no va a tener componente en la dirección horizontal, pero sí en la dirección vertical, y además siempre va a ser constante, 2 metros sobre segundo. Entonces aquí podemos dibujar este vector que siempre va a estar apuntando en el eje vertical o eje Y positivo con el mismo módulo. Siempre 2 metros sobre segundo. Así que este vector que dibujé aquí en color azul, no importa, perdón, no importa sobre esta dirección donde lo dibujemos, siempre va a apuntar hacia arriba con el mismo módulo. Y es más, si lo llevamos aquí arriba, lo superponemos a esta gráfica, vean, coincide con el hecho de que la partícula solamente se mueve en la dirección vertical.
No sé si con esto ya queda claro lo que es las preguntas que se hacían. Sí, profe, ya quedó claro, gracias. ¿Ok? Bien. Entonces, así se vería la velocidad en dos dimensiones. Bueno, cuando tiene dos componentes. Un ejemplo será este. Si yo cambio la función posición en cada componente, bueno, el comportamiento de la partícula pues también será distinto en cada componente y por lo tanto al momento de derivar esa función concreta, pues claro, la velocidad también se va a modificar. El vector velocidad podría ser que sí dependa del tiempo y entonces la velocidad de la partícula se vaya modificando tanto en su dirección como en su módulo. Bien, entonces ya que tenemos la velocidad instantánea o la función velocidad con sus dos componentes, lo siguiente que podemos determinar es la aceleración. La aceleración entonces, vean, se va a determinar también como una cantidad vectorial a través de la derivada de la función velocidad. Aquí como la función velocidad estamos suponiendo que tiene dos componentes, entonces habrá que derivar cada una de sus componentes. Aquí estoy aplicando una vez más la regla de derivación que ustedes conocen. La derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas. O sea, no estamos aplicando nada que ustedes no conozcan. Solo lo estamos implementando al lenguaje de vectores. Bueno, si ya tenemos esta derivada, entonces, calculando la derivada en cada dirección, vamos a poder conocer las componentes X y Y de la aceleración. Entonces, tomando de referencia, por ejemplo, el ejemplo que ahorita nos acaba de poner, Ajá. tendremos que derivar a 0 metros sobre segundos y a 2 metros sobre segundos. Para encontrar la aceleración con la que esa partícula se estaría moviendo. Sí, sí, sí. Que en el caso anterior, aquí voy a quitar este dibujo, ¿cuánto valdría la aceleración? Si derivan esta función respecto al tiempo. Ceros, ¿no? En ambas. ¿Cuánto, perdón? Me parece que es 0. 0 en ambas direcciones, ¿ok? Así que podemos poner 0, el vector 0, en unidades de metros sobre segundo. Es decir, este objeto, esta partícula que se esté moviendo en esta dirección y cuyo vector de posición sea el aquí mostrado, se moverá con aceleración 0. No va a estar acelerando ni desacelerando. Se va a mover con velocidad constante. Vean, aquí la velocidad no depende del tiempo. Siempre se va a mantener con esa misma velocidad en todo su viaje por el eje vertical. Hasta aquí, preguntas, comentarios. Ambas son instantáneas, ¿verdad, profe? Sí, todo esto estamos hablando ya de puras velocidades y aceleraciones instantáneas. Ah, ok. ¿Vale? Ok, jóvenes, entonces ahí está. Así se vería entonces el cálculo de la velocidad en dos direcciones. Habría para un determinado problema que derivar las dos componentes del vector posición respecto al tiempo. Y eso ya les va a dar el vector velocidad. Si el vector velocidad, como aquí, pudiera tener dos componentes, entonces al derivar esa función con sus dos componentes, estaríamos obteniendo el vector aceleración. También en dos componentes.
¿Preguntas hasta aquí? A diferencia de la normal, bueno, sí, normal, digamos, la normal era escalar, ¿no? Y en este caso sí es vectorial. ¿Cómo, perdón? No entendí muy bien el comentario, se cortó. O sea, ¿se acuerda que el primer ejercicio que nos había dejado, nos había dejado hacer aceleración y nos había dicho que la aceleración era escalar, ¿no? No, la aceleración siempre es una cantidad vectorial. Ok, siempre ha sido vectorial. ¿Sí? Nunca hemos Ah, dicho ok, que ok. que sea escalar. Ah, La sí, sí, sí. aceleración es una cantidad escalar. Ah, ok. Sí, 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 ya me acordé. Gracias. ¿De nada? ¿Ok? Bien, entonces, ahora podemos, bueno, tomando esto en cuenta, podemos ir a la inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos al vector aceleración, podemos obtener la velocidad. ¿Notan cuál ha sido el camino hasta ahora? Teniendo la función posición, ¿cómo obtenemos la velocidad? Derivando. Derivando a la función posición. Muy bien. Y si ya tenemos la función velocidad, ¿cómo obtenemos la aceleración? Derivando. Derivando también esta segunda función, la velocidad. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo hacer el proceso inverso. Es decir, si ustedes Integrando. conocen la aceleración, mediante el proceso de integración, es decir, realizar integrales, ustedes pueden conocer la velocidad. Y aquí está. Vean, de esta ecuación, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme ponerlo aquí. Voy a copiar esa ecuación. Esto que está aquí. Vamos a copiarlo. Ahí está. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación base. De esta ecuación, nosotros podemos hacer el siguiente proceso. Calcular la integral de db como función de t, así. Y esto se iguala a la integral de este término por el diferencial de tiempo. Ahí está. Este proceso es el que nos va a permitir a nosotros determinar la velocidad, asumiendo que tenemos la información sobre la aceleración. ¿Sí queda claro lo que estaría sucediendo aquí? Es un proceso, ahora el proceso opuesto. Realmente, ¿sí? Además, sería una forma también de comprobar nuestras funciones, ¿no, profe? O sea, si tenemos, bueno, o sea, si tenemos la función posición, la derivamos una vez o doble vez para encontrar la función velocidad y función aceleración. Pero si queremos comprobar que esa función sí es la correcta, pues podemos integrar. Si nos da lo mismo, pues se podría interpretar como que nuestra derivada sí es correcta. Es correcto. Desde el nivel de cálculo, a nivel de cálculo estaremos verificando que todos nuestros pasos han sido correctamente ejecutados. Sí. ¿Vale? Ahora, vamos a resolver un caso bastante especial. Ojo aquí, noten que aquí estamos diciendo explícitamente que la aceleración puede depender del tiempo. ¿De acuerdo? Aquí puede suceder que la aceleración dependa del tiempo. Hay un caso, pero hay un caso muy específico en el que la aceleración no depende del tiempo, es decir, es una aceleración constante. Lo voy a poner aquí, así. Cuando la aceleración cuando la aceleración de una partícula
es constante, entonces, a ver, nótense lo que podamos hacer aquí. Esta ecuación se transforma en esto. Como la aceleración no depende del tiempo, vean, lo podemos omitir esta dependencia. ¿Y qué pasa con las constantes en una integral? Son constantes, ¿no? ¿Y cómo operamos o cómo trabajan las constantes o un término constante cuando se está realizando una integral? Pero, o sea, creo que esa es cuando la integral de una constante es igual a la constante. No, en general, ¿qué pasa cuando dentro de un integrando tienen una constante? Se saca. Exacto. Sí. La constante puede salir del signo de integral. Y entonces, bueno, aquí lo voy a hacer así. Voy a intercambiar el orden para anotarlo así. Ahí está, vean. Cuando el integrando es un término constante, no depende de la variable respecto a la cual se está haciendo la integración, podemos sacarla. Ahí está. ¿Sí, todos de acuerdo hasta aquí? ¿Es claro para todos este paso? Estamos haciendo lo que ustedes ya saben. Tienen una constante, sale de la integral. Y lo que hay que hacer ahora es integrar lo que pues está en la variable de integración. Aquí, ¿cuál será la integral de diferencial de t? ¿T? Así es, t. Es correcto, t. Entonces, vean. Del lado izquierdo de esta igualdad, este término, nos va a quedar simplemente la velocidad. Aquí voy a hacer un paso que para hacerlo se requiere lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, que es un tema que ustedes revisarán en su curso de cálculo diferencial que están llevando. Aquí yo solamente lo voy a tomar como cierto para hacer lo siguiente. Voy a hacer como de estas dos procesos se cancelarán mutuamente. Está mal dicho, pero la justificación, repito, está en ese teorema fundamental del cálculo que ustedes verán en su curso. Entonces aquí, haciéndome de la vista gorda, entonces estos puedo cancelar, entre comillas, estos dos símbolos de integral y de derivada para simplemente escribir esto. Velocidad como función del tiempo. ¿A qué va a ser igual? A esta aceleración por la variable t, como acaban de comentar. ¿Sí lo notan? Lo que se hizo aquí. Sí, profe. ¿Sí? Como que cancelé esto y el lado derecho de la igualdad, pues se hizo la integral. Pero ojo, es una integral no definida. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos integrales no definidas? Poner constante al final, ¿no? Exactamente, agregar la famosa constante, que aparece en muchos memes, de hecho, no se nos olvida. Y está. En este caso será un vector constante. Es decir, un vector que tiene todas sus componentes de manera constante, es decir, son números que no van a cambiar en el tiempo. Pero aquí podemos hacer lo siguiente, hacer la siguiente afirmación. Supongamos que en t igual a 0 segundos, ¿ok? La posición la velocidad de la partícula es velocidad inicial. Así lo voy a poner, vector velocidad inicial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, al sustituir t igual a 0 segundos en la ecuación
para v de t tenemos a ver, ojo con lo que estamos diciendo aquí. Te estamos afirmando o estamos suponiendo que cuando el tiempo vale 0, la velocidad de la partícula es una velocidad conocida, que vamos a llamar velocidad inicial. De hecho, seguramente ustedes ya la habrán mencionado, ¿no? Velocidad inicial de una partícula. Entonces, si sustituimos en la ecuación que tenemos arriba, ¿qué es lo que va a suceder? Vean. Si este término lo evaluamos en 0, y esto lo hacemos 0, ¿qué resulta? ¿Cuánto vale C? ¿O qué encontramos que vale C? Vean, aquí 0, aquí vale 0, y estamos diciendo, en el enunciado de arriba, que en el tiempo t igual a 0, la velocidad de la partícula es 0, v0, perdón, velocidad inicial. Por lo tanto, la función velocidad va a tener esta forma. Velocidad como función del tiempo es igual a la aceleración por el tiempo. La constante ya no es una constante cualquiera. ¿Quién es? ¿El tiempo? No, a ver. No. A ver, creo que, a ver, noten lo siguiente. En la ecuación de arriba, si en esta ecuación que se obtuvo del proceso de integración evalúan t igual a 0, ¿quién sobrevive? El vector c, ¿no? Esto es 0. El vector a por el escalar 0, ¿cuánto da? 0. Vector 0. El vector 0 más un vector c, ¿cuánto es? Vector C, ¿no? Sí, nada más. Vector c, exacto. Pero hemos dicho que en t igual a 0, ¿cuál es la velocidad de la partícula? Una cierta velocidad inicial. Entonces, esta constante c la podemos igualar al vector de velocidad inicial. Por lo tanto, en nuestra solución original podemos agregar este término. Y ahí está. Esa es la ecuación de la velocidad cuando la aceleración es una constante. A veces, en la literatura, esta v que depende del tiempo se le suele poner como velocidad final. Velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿Vale? Es lo que estaría sucediendo cuando la aceleración es constante. Pero si no es constante, entonces pues, habrá que hacer la integral con la función que aquí les proporcione. Por ejemplo, en el caso del globo, ya ve que nos dio una aceleración constante. Ajá. Ahí esa aceleración cumple con esto que acabamos de revisar. Sí. De hecho, a ver, díganme ¿recuerdan qué función era para la velocidad que encontraron? Bueno, sí. Creo que era 16 menos 16t más 20. Menos 16t más 20. Todo esto en la dirección J. Sí. Véanla aquí. Menos 16 es la aceleración. Y V0 es la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Vean, Cierto. se cumple exactamente la misma estructura. Y eso es porque el globo se movió con aceleración constante. Si no hubiese sido así, no hubiésemos obtenido esta forma tan simple para la velocidad.
sería más complicado. Bueno, dependiendo de las funciones, ¿no? Que se estén involucrando. Quiero que hagan lo siguiente para el día de mañana. Quiero que ahora... no, mejor vamos a dejarlo así. Vamos a verlo en la clase de mañana. ¿Qué pasa con la posición? Ya tenemos la velocidad. Ahora, si ya tenemos la velocidad, podemos seguir avanzando hacia atrás, digamos, y conocer cómo es el vector posición para una partícula que también pudiera tener aceleración constante. ¿De acuerdo? Así que eso estaremos comentando la clase de mañana. ¿Dudas o comentarios hasta aquí, hasta esta parte? No, profe. No. No, profe. ¿No? Ok. Bien, jóvenes, pues damos por terminada esta sesión y continuamos entonces el día de mañana con este tema. Claro, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, Esperemos, gracias. profe. Hasta luego, excelente día. Igualmente, hasta luego. Luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.